Ok. Bueno, buenas noches. Gracias a todos los varones que se encuentran aquí presentes. Gracias también a los varones que se van a conectar, que van a ver este video. Esperamos que sea de bendición para su vida. Hemos estado leyendo un libro que se llama de esta manera prepara Dios a los hombres. Y con este capítulo concluimos. Una vez escuché un varón por ahí que decía que si tú quieres ver cambios en tu vida, tú tienes que dedicarle tiempo a la lectura y específicamente a la lectura de la palabra. Y quiero yo creer que para nosotros como grupo de varones eso es lo que ha ocurrido, que hemos invertido tiempo, que hemos estudiado juntos, que hemos reflexionado en estos capítulos que hemos leído. Y yo sé que ha sido de bendición. Y esta tarde terminamos con el último capítulo que trata de la vida de Pablo. Y el capítulo habla de la vida de él. Y específicamente me pidió el pastor que compartiera de unos versículos específicos que mencionaba el capítulo. Y yo queriendo pedirle más dirección exactamente qué quería, me dijo, no, lo que Dios ponga en tu corazón. Entonces, eso es lo que quiero yo compartirles, lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Y el título de esta reflexión se llama Tus acciones hablan más que tus palabras. Tus acciones hablan más que tus palabras. Y estos versículos vienen de la carta de Timoteo. Si tienes ahí tu Biblia, ve conmigo a 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3. Y esta carta fue escrita por Pablo a Timoteo y le habló específicamente a él de cómo seleccionar líderes, porque uno de los trabajos de Timoteo fue ir, y cuando se establecía la iglesia, él iba y él dirigía, pero Pablo le escribe y le dice, tienes que empezar a dejar líderes y a formar un grupo de liderazgo, y esto es lo que tienes que hacer. Y a lo mejor tú te preguntas, varón, tú dices, ¿cómo es que esta carta que se escribió hace miles de años me va a ser útil a mí? Yo no soy líder de iglesia, yo no viví durante este tiempo. Sin embargo, vemos que hay principios aquí que tú puedes aplicar a tu vida, que como varones Dios nos ha llamado a ser líderes, que somos líderes en muchas diferentes áreas. Somos líderes en nuestro trabajo, somos líderes en nuestra familia, en tu comunidad, cuando tú ves una necesidad y tú tratas de llenar esa necesidad, tú eres un líder. Y aquí vemos varios principios de lo que es ser un buen líder. Y como les dije, titulé esta reflexión así, tus acciones hablan más que tus palabras. Estudiando y reflexionando en este tema, me gustó mucho un dicho que tuvo un varón que era Andrew Carnegie, y Andrew Carnegie era un multimillonario americano que era líder, que tenía muchas empresas, que era líder en el área donde él trabajaba. Y Andrew Carnegie dijo esto, dijo, a medida que envejezco, presto menos atención a lo que dicen los hombres y solo veo lo que hacen. Y lo voy a volver a leer, dice, a medida que envejezco, presto menos atención a lo que dicen los hombres y solo veo lo que hacen. Y así pasa, que nosotros vemos las acciones de las personas, que si esa persona habla, pero no es fiel a su palabra, no cumple su palabra,
esas nada más vienen siendo palabras, sino que las acciones son las que hablan, las acciones son las que hablan por uno. Y de la manera que me comporto con alguien tendrá mayor efecto de lo que yo le diga. Y yo sé que te ha pasado a ti, porque me ha pasado a mí, que a veces hay personas que nosotros creemos tener credibilidad, que nosotros escuchamos, pero cuando vemos que no cumplen con su palabra, dejamos de interesarnos, dejamos de escucharlos, dejamos de tomar su consejo. ¿Por qué? Porque vemos que no concuerda sus acciones con su palabra. Y la gente nos observa. Revisan si lo que tú dices es lo que tú haces. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Que tus palabras no tienen tanto poder como tus acciones. Tus acciones son las que van a mostrarle a las personas alrededor de ti, en realidad quién eres. Y vamos a ir al libro de Primera de Timoteo y al capítulo 3. Y voy a leer todo ese capítulo. Si tienes ahí tu Biblia, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice: es palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apaciable, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión, con toda dignidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y debe de tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ok? Entonces, tú y yo hemos sido llamados a ser un líder. Dios en su palabra dice que nosotros somos líderes. Y en este capítulo que acabamos de leer, vemos que Pablo le dice, un líder tiene que hacer esto y un líder no debe de hacer esto. ¿Okay? Le da como las cualidades de lo que debe de tener y también de lo que no debe de tener. Y aquí quiero que veamos tres ideas grandes de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en este capítulo. Y la primera idea grande tiene que ver con la familia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que el estado del matrimonio del líder va a revelar la habilidad de ser un buen líder. Que si tú amas a tu esposa, que si tú la tratas bien, que si tú la respetas, que si eres hombre de una sola mujer, tú vas a poder ser un buen líder. El estado de tu matrimonio refleja tu habilidad de ser un buen líder. ¿Por qué? Porque es difícil si tú no tienes un buen matrimonio y si tú no amas a tu mujer, si tú no la tratas como un vaso frágil, si tú no estás dispuesto a perdonarla, si tú no estás dispuesto a servirla, va a ser difícil ser un buen líder. Y entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, fíjate bien que el líder tenga un buen matrimonio. También en relación a tu familia, tu relación con tus hijos. De la misma manera, le dice Pablo a Timoteo, fíjate que este líder, que sus hijos estén sujetos, que él ame a sus hijos, que él esté dispuesto a disciplinarlos. ¿Por qué? Porque de la misma manera,
de la misma manera eso va a reflejar, más que mis palabras, son mis acciones. Así que tu relación con tus hijos va a reflejar eso, va a reflejar si eres un buen líder. Y si no estamos amando a nuestros hijos, si no estamos dirigiendo a nuestros hijos, será difícil dirigir algo que está fuera de eso. Si podemos dirigir a nuestra familia, eso nos convierte en buenos candidatos para ser un buen líder en lo que sea que hagamos. Y Pablo aquí está diciendo, asegúrate que en la vida de ese líder su familia tenga prioridad. Nuestras familias tienen que tener prioridad. Y a veces no lo son. A veces ponemos otra cosa como prioridad. A veces, yo sé porque yo también, a veces nuestro trabajo es prioridad. A veces nuestras amistades son prioridad. A veces el juego que está en la tele es prioridad. Y aquí Pablo le está diciendo, fíjate bien que en el líder veas esa prioridad en su familia. Y esta noche es mi pregunta para todos, para mí, para ustedes. ¿Cómo es que estamos dirigiendo a nuestras familias? ¿En realidad son prioridades para nosotros? Así que el primer principio es ama a tu familia. Ama a tu familia y aprende a dirigirla. ¿Okay? El principio número 2 es tu carácter. ¿Qué tipo de carácter tienes? ¿Qué tipo de carácter debe de tener un líder? Y aquí en el capítulo 3, Pablo empieza con negativos. Empieza diciéndolo, esto no debe de tener un líder. Le dice, que no sea dado a la bebida, que no sea contencioso, que no sea avaro. Y en esto yo estaba poniéndome a pensar en los patrones que yo he tenido como en el trabajo, en los diferentes trabajos que yo he tenido y en los líderes que yo he trabajado debajo de esos líderes en mi trabajo. Y yo he tenido algunos trabajos y he tenido diferentes tipos de líderes. Y me puse a pensar en esto y me di cuenta que sí, los líderes que no eran buenos líderes era porque tenían algunas de estas cualidades. Eran dados a la bebida, había contienda en el lugar donde yo trabajaba, se fijaban en las cosas monetarias. Entonces, no era un lugar que era como agradable para ir a trabajar todos los días. Si estamos batallando con algo en nuestro carácter, debemos pedirle a Dios que nos ayude con eso. Si estamos batallando con algo, con el coraje, con la envidia, con la falta de perdón, especialmente como en el área del trabajo, debemos de pedirle a Dios que nos ayude con eso, que cambie nuestro corazón. Dios es el único que puede cambiar tu corazón. Y creo que eso es algo que a mí Dios me ha mostrado. Dios me ha ido mostrando que yo no soy el que puedo cambiar a la gente, que solamente Él puede cambiar a la gente. Y sí, a mí me pasa de que yo me pongo a orar por mis líderes, que yo estoy debajo de ellos. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela, me ha tocado muchas veces que tengo directores de escuela que no saben tratar a las personas, no saben tratarlas. Pero yo a veces llego a mi casa y le comparto a mi esposa y mi esposa dice, pero ¿por qué no te enojas? ¿Por qué no le...? Yo le digo, es que yo ya sé que así es y tengo que orar por esa persona. ¿Por qué? Porque yo no la voy a cambiar. Entonces, tu carácter es bien importante como líder.
No importa si tú te sabes toda la palabra de Dios, si tú te has memorizado versículos, si tú puedes sanar a enfermos, si no tienes un buen carácter, nadie te va a hacer caso. Nadie te va a escuchar. Y a mí me ha pasado en lo personal. A mí me ha pasado que yo he escuchado varones que, wow, y yo estoy seguro que ustedes también, que se saben la palabra de Dios, se saben los versículos, oran tremendamente, pero hay algo en su carácter. Hay algo en su carácter que yo sé que hay algo ahí y no es por juzgar, pero yo no lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque yo conozco su carácter. Y para nosotros como varones es bien importante, el carácter es bien importante. Y tener palabra, como dice la palabra de Dios, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Ahora aquí Pablo también le dice cómo debe de ser un líder. Dice, debemos de ser sobrios, debemos de ser prudentes, de conducta decorosa. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que poder recibir a personas en nuestra casa. Tenemos que ser aptos para enseñar, tenemos que dar de lo que se nos ha dado de gracia. Enseñar. Y esto debe de ser cualidades que hay en nuestro carácter. Y si no la tenemos, necesitamos empezar a trabajar en él, pedirle a Dios, Señor, ayúdame con mi carácter. Yo quiero enseñar, yo quiero ser hospitalario, quiero ser prudente. Ayúdame con eso. Entonces, el segundo principio, vive tu vida como un hombre de carácter. Que tus acciones respalden tu palabra, tus palabras. Y por último, Pablo aquí le dice a Timoteo, busca a hombres que estén viviendo su fe. Busca a hombres que reflejen ese caminar. Y nosotros debemos de ser hombres así, que vivan nuestra fe. Aquí dice, deben de tener buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Y debemos de ser hombres que vivimos nuestra fe, que las personas saben que nosotros caminamos con Cristo, que saben que nosotros somos diferentes porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que Cristo ha transformado nuestras vidas. Y es este tercer principio, vive tu fe, ama tu familia, sé un hombre de carácter, vive tu fe. Dice, aprende de Dios leyendo su palabra. Necesitamos ser hombres que estamos leyendo su palabra. Como hablábamos ahorita, tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar normalmente, nos restan 8 horas. De esas 8 horas, 1 hora dedicarle a estudiar, a leer, a orar, a educarnos en algo. He estado leyendo ahorita un libro bien interesante que está hablando de identidad de género. ¿Y por qué? Porque es un tema que yo necesito poder hablar con mis hijos y de la única manera que yo puedo hablar con mis hijos es si yo me educo. ¿Por qué? Porque mis hijos me están preguntando y yo no sé qué contestarles. Entonces, si yo me educo, ellos cuando me preguntan yo les puedo contestar, pero tenemos que ser hombres que nos educamos. ¿Por qué? Porque nadie nos va a educar, nosotros tenemos que apartar ese tiempo. Aprende de Dios leyendo su palabra. También, vive lo que dice la palabra de Dios. Vívelo. Es interesante, escuché esta frase hace unas semanas y se me quedó conmigo. Un hombre dijo, las leyes naturales, las leyes
están establecidas para decirnos qué tan bajo podemos llegar antes de que nos metan a la cárcel. Las leyes. Las noticias nos recuerdan de lo malo que está el mundo. Las noticias. La palabra de Dios es lo único que nos reta a vivir un estándar más elevado de lo que nos dicta el mundo. La palabra de Dios. Tenemos que vivirla. La palabra de Dios es lo que nos reta. Es lo único que nos reta. También da testimonio. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú y yo tenemos un testimonio que ninguna otra persona puede argumentar, que ninguna otra persona puede decir eso no ocurrió, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es tu testimonio, tú lo has vivido. Da tu testimonio. Y que las personas puedan ver el amor de Dios a través de tu vida. Hay una frase en la palabra de Dios que yo la había leído antes, pero no le había puesto atención. Y hace poco la estaba leyendo y le puse atención y dije, sí, es cierto. En todos los evangelios vemos que Cristo, cuando hacía algo o llegaba a una parte, decía, se ha acercado el reino de Dios. He aquí el reino de Dios se ha acercado. Y sí, o sea, nosotros al recibir a Cristo tenemos ese reino de Dios que nosotros podemos compartir con los demás. Tú y yo no tenemos que esperar a morirnos para ir al reino de Dios. El reino de Dios ya se establece aquí al momento de que tú y yo podemos compartir de Él. Tú y yo podemos mostrarle al mundo el amor de Cristo. Ahí se ha acercado el reino de Dios. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos. Que las personas puedan ver el amor de Dios a través de tu vida. Así que el tercer principio es vive tu fe. Vive tu fe. Entonces, para resumir, primer principio, ama a tu familia. Segundo principio, sé un hombre de carácter. Y tercer principio, vive tu fe. Vive tu fe. La reputación de un líder es construida en cómo ama a su familia, vive su vida y vive su fe. Cuando la gente te vea, que vea un hombre que ama a su familia, que es un hombre de palabra, que tu vida ha sido construida en el Evangelio de Cristo y que puedas dar testimonio de ella. Entonces, tus acciones hablan más que tus palabras. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos por esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor, que es efectiva, Señor, que tú nos has mostrado, Señor, que caminar contigo, Señor, es un reto y que nos lleva, Señor, a cosas que van más allá, Señor, de lo que este mundo nos dicta. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has compartido y tú has dado esta palabra, Señor, y te damos gracias, Señor. Bendecimos la vida de los varones que están aquí, los varones que están viendo este video. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.